Hermano, yo vengo a traer una palabra y es que quizá alguna persona que quizá tengan esa carrera sabe lo que es eh, ser un administrador. Un administrador, quizá algunos son aquí administradores de empresas, encargados de un departamento textil o de una tienda, pero también podemos ser administradores del hogar, hermano, de las mujeres. No sé si aquí hay muchas mujeres buenas administradoras, administran ese dinero del hogar y compran lo necesario, no son derrochadoras, no son de estas mujeres que van a la tienda a comprar una cosa y vienen con una caja llena o con el baúl lleno del vehículo, no sé cuál es de aquella, pueden decir amén y no salen a comprar una cosa y vienen con 100. Bueno, eso es falta de no ser administrador, de ser mal administrador. Y así sucesivamente, podemos decir que en todos los ámbitos se puede decir que se puede aplicar lo que es la administración, ser un buen administrador y administrar. Y yo quiero hablar de lo que son, primero empecé a definir lo que es ser administrador. Por eso dije que quizá muchos hermanos aquí tienen quizá mucho más conocimiento que yo no soy administrador en la parte secular, porque después lo voy a aclarar, pero en la parte espiritual somos todos administradores. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo de Dios. Y debemos de ser buenos administradores. Pero para eso debemos de entender cómo el Espíritu nos va guiando para ser buenos administradores en lo que es la parte espiritual. Quizá muchos hermanos aquí conocen, son buenos administradores en la cosa secular, quizá muy buenos, quizá son empresas que cuando ellos empiezan a administrar cambió mucho todo, pero quizá que hay muchas mujeres que quizá vienen de otra relación y con esta relación quizá con el tiempo fueron aprendiendo y quizá con sus mismos errores y ahora son una buena administradora de su hogar, de su familia, de todo lo que se le pone en sus manos. Bueno, eso es bueno, hermano. Ser un buen administrador es bueno en todos los ámbitos, es bueno en lo secular y en lo espiritual. Pero en lo espiritual debemos de entender qué es ser un buen administrador. Porque en lo secular, hermano, cuando nosotros vamos a la universidad, hay una anécdota, yo no sé si algunos la conocen, quizá en algunos países hay diferentes formas, pero aquí en Santo Domingo hay un instituto que se llama Infotec. Es un instituto donde las personas en cursos técnicos se preparan. Y hay una historia donde una persona se le dañó un vehículo y él va pasando un técnico un técnico de carro, un mecánico, y ve a esa persona que da y la persona va pasando y él se le presenta, dice que es técnico, le dice que qué es lo que le está pasando, dice que el vehículo se le apagó, él dice que él tiene conocimiento, que él puede arreglárselo, él chequea el vehículo, ve que hay un tornillo que está flojo, aprieta ese tornillo, cuando le dice dale a prender, prende, y el carro de una vez prendió. Y él le dijo, pero bien, todo. Y él dice, ¿cuánto? Él dice, 1,000 pesos. Estamos hablando en el tiempo que aquí valía el dinero. Ese cuento es viejo, hermano. 1,000 pesos. Y dice, ¿cómo 1,000 pesos? ¿Y tú me vas a cobrar tanto por eso? Y dice, sí, ese es mi trabajo, 1,000 pesos. Él le dice, ¿por tú apretarme un tornillito? Y le dice, no, por apretarte el tornillito me puede dar 1 peso. Pero por yo saber que ese era el tornillo que había que apretar por mi conocimiento, yo te voy a cobrar 999. Y ahí es que habla del conocimiento. En lo secular es bueno y uno se prepara para uno poder sacarle beneficio a esto. Pero en lo espiritual, hermano, es por gracia. Aquí es por gracia, hermano. En lo espiritual cambia la cosa. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia, no por obra para que nadie se gloríe. Sí, hermana Elizabeth, vamos a orar por todo, hermano. Todos que estamos aquí vamos a orar grandemente. Y hermano, y en lo espiritual es por gracia y es algo a veces muy difícil de entender, hermano. La salvación iba a costar tanto porque había que salvar, la salvación solo había para poder salvarse, es una deuda que había que pagar, que esa deuda era con sangre y eso representaba la muerte.
pero había que cumplir con las leyes, que eran 600 y algo de preceptos y mandamientos, que nadie la cumplía, ni nadie la podía cumplir mientras vida tenga. O sea, desde que conocía la ley ya tenía que cumplirla, es un pacto. Bueno, ahora Jesús vino, murió, sin él haber hecho pecado, murió por nuestro pecado. Y ahora la salvación, hermano, por creer, por gracia. Y mucha gente se siguen afanando, amén, por querer comprar la salvación, cuando que por gracia es gratis. Ejemplo, yo le digo, hermano, vamos a hacer una oración de fe para que acepten a Jesús y vayan al cielo. Usted no cobra, nada se le está cobrando aquí. Vamos a hacer, repitan, en el nombre del Señor, Padre amado, Padre celestial, yo reconozco a tu Hijo amado como nuestro único Rey, y hacemos la oración por fe, creyendo, y al cielo, hermano. Gracias por fe en creer en Jesús. Amén, ya. Pero la persona, si pudieran decirle, dame 20 millones para yo subir al cielo, mejor dan los 20 millones. O sea, es incomprensible. Bueno, la gente se dejan tan engañar tanto, hermano, que la iglesia, la voy a mentar, no me gusta mentar ninguna religión, pero la católica, que es la que conocemos más, porque de ahí prácticamente salimos todos, ellos tienen lo que es una parte de su doctrina, que es se me olvidó el nombre exactamente, pero es algo como que si dan un dinero, o sea, después que una gente murió, si ofrendan, supuestamente esa gente en un velatorio, esa gente puede salir del infierno, o sea, su alma la pueden sacar del sitio de tormento y llevarla al cielo. Eso tiene un nombre, ahora mismo en verdad se me ha ido. ¿Cómo se llama ese acto que hacen? Que es, yo lo tenía presente, pero se me ha pasado. Es un acto, el purgatorio, hermano Cindy. Sí, creo que el purgatorio. Así mismo, Dios le bendiga, hermano, por recordarme. El purgatorio, aleluya, gloria a Dios. Mire, gracias al Señor que vi cuando usted lo anotó. Estaba esperando que alguien me ayudara, pero gracias que el Señor utilizó. Siempre tiene un remanente, un siervo ahí para que ayude a sus hijos. Bueno, y el purgatorio, un hermano me ayudó. Lo que buscan el significado del purgatorio es lo que dijo el hermano que me está ayudando aquí. Bueno, y la gente se siguen afanando por buscar la salvación por obra, cuando la Biblia, Dios mismo dice que por gracia, fácilmente por gracia. Bueno, los dones espirituales los da el Espíritu Santo de Dios. No nos reviste con esos dones. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia, porque estamos peleando con espíritu inmundo, con la tiniebla y esos dones, y también para glorificar al Señor a través a través de nosotros como vaso. Nosotros lo que hacemos es que el Señor nos usa para que nosotros glorifiquemos al Señor con lo que es los dones de sanación, don de milagro y todos esos dones que el Señor nos reviste. Salvación por la fe, sí, hermano, por creer en Jesús. Fe por creer en Jesús, porque no puede ser fe por creer en el otro, en el maligno. Ese ya fue derrotado. Fe por creer en Jesús, sí. Si usted cree en Jesús, lo que Él hizo en la cruz, todo el que conoce lo que Jesús hizo y reconoce que resucitó y se arrepiente de corazón, está cumpliendo con esa fe. Porque la fe es por creer en Jesús. Dice la Biblia que hasta los demonios creen, pero los demonios no se someten a Dios, no se someten a la cosa de Dios. Recuérdense que los espíritus conocen muy bien lo que es el reino, los espíritus inmundos, lo que es el reino de los cielos, porque cuando Jesús estaba aquí, dice la Biblia, que había un demonio que se llamaba el demonio ganadero. Y cuando Jesús llegó, que lo vio, que se ven de frente, que Jesús reprendió esos espíritus, ellos le dijeron, Hijo del Altísimo, ¿por qué viene a atormentarnos? No es tiempo. O sea, que reconocían el poder de Dios. Ahora ellos lo que tiemblan delante del poder de Dios. Exacto, la diferencia es como Jesús, es como un nombre. Jesús, en diferentes países Jesús, Yeshua, pero la pregunta mía, también hay mucha gente que se llaman Jesús. Ahora, esos no son dioses, o esos no son Dios, Dios es un solo.
sea, porque tú te llames Jesús o te llamen Yeshua o como te llamen, tú no eres Dios. Dios es el que murió a donde está la tumba vacía, el que hizo nuestra redención, el que nos libró de la muerte del pecado. O sea, ese es Jesús. Que el que cree en ese Jesús, en lo aquí, mire, aquí está todo lo de Jesús. El que cree en esto, hermano. Bueno, vamos a seguir con los dones. El Señor nos da esos dones gratis, lo que son los dones espirituales. Y yo quiero ir a Primera de Corintios para que veamos cómo el apóstol Pablo, que es un apóstol que era un maestro también, donde tenía sus hijos espirituales, como Timoteo, pero aquí está Apolo específicamente en este versículo. Y vamos a leer cómo el apóstol Pablo empieza a instruir a sus discípulos, él como maestro, para que tengan cuidado, hermano, de cómo usar los dones y para que tengamos el conocimiento, porque, hermano, todos tenemos dones aquí. Lo que pasa es que cuando usted no conoce del Señor, usted lo mal usa. Usted lo usa en cosas que quizá no es la que Dios quiere como lo haga. Porque usted puede tener un don de servicio, usted puede ser muy amable, pero cuando viene a ver ese don de servicio, usted lo usa para coquetear y quitarle la mujer a otro, el hombre quitarle la mujer, el marido a otro y el hombre quitarle la mujer al vecino. Y lo usa ese don de servicio que es amabilidad. Mira, vecina, mira cómo te está. Esa amabilidad lo va envolviendo y lo usa, ese don de servicio, que es un don de Dios. Porque Satanás no da nada, hermano. Lo que quiere es muerte. Ahora, ese don usted lo puede mal usar. Pero usted puede ser ágil en los negocios. Pero usted puede coger esa agilidad para engañar y estafar personas. Usted es un vendedor de vehículos y vender vehículos dañados, vendiéndolo nuevo. Y así, un negociante que esa agilidad de usted, ese don de usted, de un buen vendedor, lo utiliza para engañar y estafar personas. Y así por el estilo, hermano. Pero aquí vamos a ver dos cosas. Lo que es los dones espirituales, lo primero es que son gratis. Y no, o sea, Dios nos lo da gratis. Y aparte de eso, nosotros tenemos que hacerlo para edificación, para glorificar al Señor. Y no son para venderlo tampoco, ni para sacarle beneficio. Y también para que nosotros tengamos responsabilidad de ser buenos administradores de esos dones, porque esa es otra. Usted lo puede usar bien para lo que es, pero usted tiene que ser buen administrador. ¿En qué? En administrador, que eso que usted lo haga primero para la gloria de Dios, y eso usted lo hace mirando que esto para ensanchar el reino de los cielos. Esto es para que uno pueda instruir a otra persona y ayudarlo a que esos dones, para que sea buen administrador también a otra persona de esos dones, de enseñándolo. Y eso es lo que el apóstol Pablo hace aquí en Primera de Corintios. Y vamos a leer el capítulo 4 y vamos a buscarlo, hermano, para entender qué es un buen administrador de lo que el Señor nos entrega. Vamos a buscar Primera de Corintios en el capítulo 4. Amén. Estamos en Primera de Corintios y aquí vamos a buscar el capítulo 4 y vamos a leer el versículo del 1 al 3 primero. Amén. Primera de Corintios, capítulo 4 y vamos a leer del 1 al 3. Por ser palabra del Señor se lee en la comunión del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores de cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros y por el tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Aquí habla de lo que es administradores. Ténganos como hombres por servidores de Cristo. O sea, hablando que esa administración de ser buen administrador, estamos hablando de la que son las cosas de Dios, la cosa de Jesús, lo que viene de Dios, los dones.
Después les voy a hablar un poco, quizás hay muchas personas que no saben lo que son los dones espirituales, pero el Señor dos cosas nos da: los dones espirituales, pero también nosotros tenemos ministerio de evangelístico, de pastor, ministerio de también como líderes. Y mayormente la Biblia habla de 5 ministerios: apostolado, profeta, evangelista, pastor y maestro. Eso está en Efesios 4:11. Están los 5 ministerios establecidos. Pero los dones, está el don de maestro, don de servicio, don de milagro, don de fe, don de sanidad, don de discernimiento de espíritu, don de lengua, don de interpretación de lengua. Bueno, aquí vamos a seguir hablando de cómo el apóstol Pablo va instruyendo a la iglesia de los Corintios para que sean buenos administradores. Pero algo que él enseña después en los capítulos siguientes, del versículo del 9 al 14, siguiendo en el mismo capítulo 4, es que esos dones son para edificación de la iglesia, ¿sabes? No son para beneficio propio. Y otra cosa, hermano, el tener ese peso de esos dones también conlleva sacrificio y responsabilidad. Y aquí vamos a ver parte de lo que vamos a ir entendiendo. Y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 14. Dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a vosotros los apóstoles como postreros, como ha sentenciado a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, vosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas vosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Todo eso está diciendo el apóstol Pablo, que es una responsabilidad usted tener esos dones. Eso no es para dejarlo guardado, hermano. Aunque usted tenga que padecer por ese peso que usted tiene de ir a orar por una persona al hospital. Hermano, miren, sabemos que en la pandemia en el hospital hay mucha enfermedad. ¿Usted cree que es fácil una persona que lo hace por amor solamente ir a un hospital a orar por enfermo, sabiendo que está poniendo su vida a él en peligro? Y se puede decir en este caso porque está en un hospital, pero algo la palabra siempre me enseña, que lo que donde Dios manda, Dios respalda. Y si usted va a orar por los enfermos a un hospital, Dios lo va a cuidar, hermano. Es igual que gente van a evangelizar a lo que son las cárceles. Sabemos que las cárceles son peligrosas, pero el Señor le da esa gracia para que los presos, cuando van un evangelista, alguien a evangelizar, el Señor da la gracia para que esa persona no le hagan daño a esos presos, sino que mejor le piden oración y escuchan su palabra. Y a veces hermano, mire, yo le voy a decir algo, lo que yo he aprendido en el evangelismo. A veces cuando uno va al hospital y a la cárcel, a sitios que uno se supone que debe de tener su vida en peligro, a veces uno se siente más respaldado y uno siente el respaldo de Dios que cuando uno va a evangelizar a un residencial o a un sitio donde hay gente de la alta sociedad. Hermano, donde hay personas de la alta sociedad, personas que se la creen que no necesitan de nadie, que tienen el dinero, son personas que tienen el corazón endurecido y no le abren la puerta a nadie por oír la palabra de Dios. Son las personas que no le bajan ni el cristal de su vehículo, ni siquiera para coger un tratado. O sea que increíblemente es el sitio más difícil de evangelizar, son la gente de la alta sociedad. Los que la saben todas, los que creen que todo lo tienen y que tienen el mundo, el cielo agarrado con la mano, son lo más difícil, hermano, de predicarle. En la cárcel, en los hospitales, en los barrios es más fácil de predicar. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Que esas personas que se quieren quedar ahí,
no van a adelantar, esos dones se van a quedar guardados ahí, porque esa gente no tiene fe, hermano, no. Esa gente tiene una enfermedad, un cáncer, y ellos van y buscan 10, 20 millones, cogen para otro país, y así que resuelven. Pero la persona de fe, la persona que no tiene ese recurso, se pone en la mano del Señor, y ahí es que uno ve el poder de Dios manifestarse en la persona que tienen fe que Dios lo va a sanar de un cáncer, de cualquier enfermedad que ya los médicos lo hayan desahuciado, pero el Señor se glorifica. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Seguimos leyendo la palabra del Señor. Y dije que le iba a leer hasta el 14. Nos fatigamos trabajando con vuestra propia mano. No nos maldicen. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 12. Este versículo 12 es maravilloso, de lo que padecemos la persona que lo que hacemos es orar por la persona, y increíblemente, mira lo que el apóstol Pablo dice: nos fatigamos trabajando. O sea, nosotros cubrimos, se puede decir, esos gastos de los pasajes, lo que la bendición tiene en su vehículo para salir a hacer la obra del Señor. Gastamos nuestra energía. Y a veces, como yo le dije, es más fácil ir a predicar y ahí a orar por personas en la cárcel, en los hospitales, que ir a una alta sociedad, a un club o algo así. Dice: nos fatigamos trabajando con vuestra propia mano. Nos maldicen, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Padecemos persecución y no la soportamos. ¿De quién padecemos persecución? Bueno, de gente que se dejan usar por el enemigo y ofenden al que le da una palabra. Dios no existe, yo no necesito a Dios. Amén. Dios tratará con ellos. Pero nosotros lo bendecimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice: nos difaman. Oye, nos difaman. Eso es otra cosa. Uno no le cobra a nadie, uno no le está haciendo la maldad a nadie, y las personas no difaman. ¿Cómo no difaman? Diciendo: no, estos evangélicos lo que son unos ladrones, esto es lo que quieren esto, sin conocer a la persona. O sea, todavía no conocen. Y en el evangelio yo aprendí algo, hermano. Cada quien va a dar cuenta, mire, la salvación individual, y cada quien va a dar cuenta por sus actos. Yo puedo tener una congregación y a mí me puede decir media iglesia que hay alguien que no está haciendo la cosa bien en la congregación, y esa persona le va a dar cuenta a Dios, sea con la ofrenda, sea con los diezmos, con lo que sea. Lo que yo cumplo es con solamente lo que Dios me puso en el corazón. Ya lo que hizo la otra persona dará cuenta al Señor. Pero dice que lo difaman, es parte de lo que padecen el cristiano. Dice, nos difaman y rogamos, dice, no difaman, y rogamos, y hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos, dice la palabra, que uno es la escoria del mundo, el desecho de todos, para como no ven el mundo, pero como Dios no ve, cosa preciosa para Dios. Y vamos a alcanzar el reino y la eternidad a través de ese sacrificio. Yo lo creo en el nombre de Jesús. No escribo esto para avergonzarlo, sino para amonestarlo como a hijo mío amado. Esa es la instrucción que el apóstol Pablo le da a la iglesia de los Corintios, para que sean buenos administradores, hermanos, de la cosa de Dios. Y yo quiero hablarle de algo que se puede decir que uno no puede tapar el sol con un dedo, hermano. Yo soy un creyente que soy realista. Y sabemos que en la viña del Señor hay lobo. Así como hay oveja, hermano, hay lobo. Yo no voy a poder venir aquí diciendo, escondiendo algo que yo sé que es una realidad. Hay lobo, hay personas que esos dones, los dones que le entregan son gratis, que el Señor nos lo da. Don de sanidad, don de ciencia, para profetizarle una palabra que viene del Señor, que el Señor le dice, te dice el Señor que te estés quieto, que esos papeles que estás esperando de migración te van a llegar. Y esos dones que son reales, hermano,
Esos son dones, los dones son irrevocables. Ustedes dirían, ¿por qué si una persona tiene un don de ciencia, que le puede decir a una persona lo que le puede pasar, se puede decir en el futuro? Hay que identificar, un don de ciencia es un don que da el Señor para edificación, o sea, es un don que da el Señor para mostrar el poder de Dios. No es lo mismo que adivinanza, eso es otra cosa, hermano, eso otra cosa, eso es un don de ciencia, eso son don que el Señor de cosas que le están pidiendo a Dios. Dios lo que hace es que los revela a esa persona para que sepa que Dios escuchó esa petición, y esos son don de ciencia. Bueno, hay hermanos en la fe que tienen ese don de ciencia, que es un don igual que el don de profecía, el don de palabra profética, un don maravilloso. Y esa persona a veces, por eso dije que no voy a taparse como un dedo, a veces les quieren sacar provecho a esos dones. Y a veces vuelvo y les repito que diré a mí, ¿por qué Dios no se lo quita? Bueno, la Biblia dice, y tengo que decir lo que dice la Biblia, que es lo que dice Dios, que los dones son irrevocables. ¿Qué quiere decir, hermano? Que una persona se puede ir al infierno y quemarse allá con Satanás, con todos esos dones. Los dones son irrevocables. O sea, van a haber mucha gente en el infierno lleno de dones, porque son irrevocables. Ahora, ¿qué dice la palabra de esa administración de los dones? ¿Y qué consecuencia trae cuando esos dones usted lo implementa para su propio beneficio? Aunque usted puede venir con alita, vestido de túnica, y si usted es un mal administrador y usa esos dones para un beneficio suyo particular, el Señor le va a pedir cuenta por eso. Le estoy hablando de eso para que las personas que identifiquen esos dones tengan cuidado, que sepa que esos dones fueron de gracia que lo dio el Espíritu Santo, se los repartió a cada uno, depende de su capacidad, pero son para edificación de la iglesia, pero no son para beneficio propio. Ahora, ¿qué le digo, hermano? Las personas que lo usan para beneficio propio, el cristiano lo que hace es que los reprende y le dice al Señor que el Señor tome en cuenta eso que está pasando, porque nosotros podemos orar por esa persona que nosotros identificamos que están usando ese don mal, para que el Señor intervenga ahí. Y le digo una cosa, hermano, el Señor es amor por el fuego consumidor. Cuando el Señor corta algo, hermano, lo corta de raíz. Eso es que lo digo es para las personas que identifican un don, que tengan un don de milagro, un don de sanidad, y vengan el Evangelio, como son irrevocables, sepan cómo el apóstol Pablo instruyó a sus discípulos, como Apolo aquí hablando de la iglesia de Corintios. Y aquí yo quiero leerle una historia muy interesante y quiero que me pongan atención. En Hechos, le iba a poner lo que era administrador en primera de Pedro, pero lo vamos a dejar para después. Pero en Hechos 8, hay una persona que tenía un don de adivinanza, que eso no es de Dios, esos son personas que tienen esos dones de adivinanza que lo utilizan para eso mismo, lo que aquí le llamamos brujería y ese tipo de cosas. Bueno, esos dones de adivinanza, que tenía ese don de adivinanza, lo usaba para ese concepto, y él se convirtió al evangelio. Cuando él se convirtió al evangelio, estos dones son para alcanzar la vida. Los dones los reparte. Si quieres saber, el hermano Miguel, si quieres saber de los dones, puede ir a Corintios, a Primera de Corintios, capítulo 1. Ahí están la diversidad de dones. Primera de Corintios, capítulo 1. Puede leer el capítulo 4, 5 y 6. Y ahí puede leer lo que son los dones. O leer Primera de Corintios completa y ahí va a ver lo que son los dones. Primera de Corintios 1, ahí están todos los dones. Lo que son los dones espirituales, si algún hermano no tiene conocimiento. Bueno, vamos a leer una historia bíblica que está en Hechos. Como una persona que tenía un espíritu de adivinanza vino al evangelio y queriendo
viendo la manifestación de los dones de los apóstoles, no el que él tenía, el espíritu de adivinanza, sino el que tenía, el que venía de parte de Dios, el que tenían los apóstoles, él lo quería. Pero así mismo como él quizá consiguió por vía de la tiniebla ese don, ese espíritu de adivinanza, que quizá hizo algún pacto, una invocación diabólica, y el enemigo, porque el enemigo tiene poder limitado, él tiene su cosa, pero la palabra dice que lo que está en mí es más fuerte que lo que está en el mundo. O sea, el Espíritu Santo, Dios, es más poderoso que todo tiniebla y todo demonio. Bueno, pero es manifestar que no lo podemos negar, lo sabemos, que la maldad existe, eso lo sabemos. Existe la maldad, el cristiano no niega eso. Nosotros combatimos, o sea, nosotros entramos en guerra espiritual combatiendo ese espíritu de maldad. Por eso quiere decir que sabemos que existen. Ahora, aquí vemos una persona que viene de la tiniebla, viene al evangelio, pero él quiere usar el mismo método que usaba en el mundo, en la tiniebla, queriendo usar también los dones espirituales con el mismo concepto para un provecho de él mismo personal. Y aquí vemos cómo la persona todavía viene al evangelio, y si vienen con un mal concepto, que esto es lo que yo estoy haciendo, una enseñanza, se pueden extraviar. Y aquí vemos cómo los apóstoles los reprenden a esa persona. Y vamos a ver, y vamos a ir a Hechos 8 y vamos a hablar del Simón el Mago. Simón el Mago. Hechos capítulo 8. Y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 24. Y ustedes van a oír esta historia de cómo un hechicero, un mago, se convierte al evangelio, y después, ya estando en el evangelio, convertido y bautizado, hermano, quiso hacer lo mismo, utilizar los dones espirituales para lo mismo que lo usaba él cuando estaba con Satanás. Y ya usted ve cómo la persona deben de ser libres, porque hasta aquí, hasta en el cristianismo, hay que tener cuidado. Dice Hechos capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 9. Dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia. Oye, hermano, antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Oye, hermano, seguimos, el versículo 11. Y le estaban atentos, porque con su arte mágica le había engañado mucho tiempo. Pero aquí desde el 12, oye, hermano, cuando él se convirtió, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó, ¿quién creyó también? También creyó Simón, él mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y los grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Él veía que lo que él hacía es lo que hace un engaño. Cuando él vio en verdad el poder de Dios, dijo: no, pero este es el verdadero poder de Dios. Ahí que le entró la ambición, hermano. Cuando él vio que esos dones espirituales, ese poder de Dios es tan grande, ahí dijo: bueno, pero aquí es que yo puedo. Si antes yo engañando a la gente sin tener poder nada, que lo que yo hacía era engañar, decirle a la gente que se beban esto, que hagan este brebaje y toda esa diablura que lo que hacen es engañar a la gente. Él dice: bueno, esto que sí es poder de verdad, que yo lo estoy viendo con mis ojos, que aquí se están haciendo milagros, con este don es que yo me voy a hacer millonario. Dice el versículo 8: y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios,
enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. ¿Qué quiso hacer Simón? Quiso comprar los dones espirituales. Grave error, hermano. Grave error de todas las personas que quieren entrar al reino con dinero. Grave error. Se pueden coger su dinero, dice el Señor, se lo pueden coger y hacer lo que quieran con él, hacer fiesta y hacer todo lo que quieran. Pero el Señor le tiene su recompensa ya en aquel día del juicio. Dice que Simón le ofreció dinero a comprar los dones a los apóstoles por el poder que ellos manifestaban de Dios. Seguimos en el versículo 19, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciban el Espíritu Santo. Y entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque ha pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tiene tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sean perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que está. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto me acontezca. Al final tuvo que rogar, hermano, porque esa reprensión que le dio Pablo era que él, si Dios lo perdonaba, era que iba a tener la salvación. Es decir, que aunque tuviera dones, no tuviera, por solamente pensar que los dones se compran, ya con eso ya él sabía que esa falta era tan grande que había que interceder con él para que el Señor tenga misericordia y no se perdiera él con todo y su dones. Ya leí la palabra del Señor. Aquellos hermanos que si hacen alguna pregunta o tienen alguna duda, yo no hago, no, por ahí está, o sea, yo pienso hacer, yo tengo un número, no sé si la esposa mía siempre me lo pasa, pero hay un número de WhatsApp donde se va a mandar un link, que se va a abrir un canal un día a la semana para nosotros dar un estudio bíblico, pero por Zoom. ¿Por qué? Porque por aquí se hacen oraciones, se leen los versículos bíblicos, y por más que yo quiera contestarle preguntas que tengo que estar buscando versículos, para alguna confusión, se perdería mucho, se le cogería mucho tiempo a las oraciones y a los otros tiempos que tenemos aquí para reunirnos. Así que algunos que quieran aprovechar, que ahí sí se pueden hacer preguntas, pueden anotar el número. No sé si la esposa mía lo puso. Ella tramite a las 5, ella siempre lo da, pero hoy no me acuerdo si lo anotó, y ella que él se lo sabe, pero ella tramite a las 5 y siempre lo da. Yo como que le voy a decir que ella lo ponga ahí para que lo den el número que a donde se va a mandar el link por Zoom, para el que quiera ya entrar ya a lo que son los estudios bíblicos, podamos ahí desarrollar cualquier tema ya de una forma profunda. Así que le digo a él, para cualquier hermano que tenga alguna pregunta, no puedo quizá estar buscando los versículos, porque si no pasaríamos mucho tiempo aquí. Le digo porque
quizás no leo toda la pregunta. O sea, no puedo estar contestando todas, pero lo más que yo pueda, por lo menos le doy los versículos, lo que estoy leyendo y la base de los otros versículos, donde hago el desarrollo del tema. Los hermanos, vamos a entrar ya en el tiempo de oración. Bueno, los hermanos lo tienen, bueno, eso, los dones son irrevocables, hermano. Hay gente, mire, uno es el sello del Espíritu Santo. Mire, la salvación es por creer en Jesús. Nosotros, por más que hagamos, no hagamos, es una gracia. Ahora, el Espíritu Santo es un sello que tenemos todo el creyente que acepta a Jesús. Ahora, el Espíritu Santo, la palabra dice que se concreta el Espíritu Santo. Es decir, que Dios nunca nos deja. Eso es como decir, si alguna gente dice, no, porque un creyente que aceptó a Jesús no tiene ya el Espíritu Santo. Bueno, eso es como decir que Dios no existiera. O sea, Dios ya se va a desaparecer del mundo. Dios nunca va a dejar de ser. Eso es que el Espíritu Santo es Dios. Lo que hace esa persona cuando se descarría y se aparta es que se aparta. Por eso el Señor reflejó esa enseñanza que aquellos hermanos que quizás no la entiendan en el Hijo Pródigo. Yo aquí he dado esa lectura del Hijo Pródigo y es un hogar donde está hay una parábola que el mismo Jesús es que la da, donde está el papá hablando Dios, o sea, es un reflejo mira, esa parábola es una verdad del cielo, una verdad de allá, del trono, del reino de Dios, que la trae aquí con algo que nosotros conocemos habitualmente, que nos podemos identificar, para que nosotros entendamos cómo Dios nos quiere transmitir esa verdad del cielo aquí por el conocimiento que nosotros tenemos finito, porque Dios es infinito, la cosa de Dios, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y hay cosas que quizás no la comprendemos en su plenitud. Pero Dios da una parábola, Jesús da la parábola del Hijo Pródigo, donde representa un hogar donde hay dos hijos. Uno de ellos le pide la herencia al papá, estando el papá vivo, se la pide, y el papá decide dársela. Y ese hijo se va. Y dice la parábola que él agarra y gasta todo en su bebida, en deleite, todo lo gasta, hermano, todo lo gasta. Y dice que él después reflexiona. Y que cuando él reflexiona, él dice, pero yo estoy aquí ya pasando trabajo, ya yo gasté todo el dinero de la herencia, ya no me queda nada, yo no dependo de nadie, aquí estoy comiendo lo que comen los cerdos. Pero él dijo, él se acordó que allá en la casa de su padre, hasta los sirvientes comen bueno, comen bien. Él dice, yo por lo menos voy a ir, le voy a decir por lo menos que ya, si no me quieres recibir como hijo, por lo menos que me ponga a trabajar como un sirviente. O sea, ya yo cogí mi herencia, yo me fui, ya no me reciba como hijo porque ya yo me independicé, ya yo renuncié a esa paternidad. Yo lo que ya mi vida la quería hacer como yo quisiera. Si yo vuelvo, ya ese padre que yo renuncié a esa paternidad no me va a aceptar. Eso es lo que pensaba el hijo. Y dice la parábola que el hijo fue y le dijo a sí mismo al padre. Pero el padre nunca su hijo, aunque se fue, aunque él pidió la herencia, para él, el hijo nunca se fue. ¿En qué? En su relación como hijo, padre a hijo, aunque él se fue físicamente y gastó todo su bienes, pero esa paternidad de padre a hijo nunca dejó de ser, y eso lo podemos ver en nuestra vida, hermano. Nuestros hijos se van, pero siempre su hogar, su casa materna es su casa, hermano. Miren, yo no sé si algunos aquí tienen mamiti o papiti, pero a los que se crean así, amén, gloria a Dios, eso no es malo, hermano. Se escapan de la comida de su esposa y se van callados y le ponen pretexto a su esposa, mira que yo no puedo ir a comer a las 12, y es porque se van a ir a comer a la casa de la mamá, porque le sigue gustando la comida de su mamá, y lo que hacen es que ponen pretexto para no comerse la comida porque no le gusta la comida de su esposa, y para no hacerla sentir mal, siempre le ponen pretexto, pero se van para la casa de la mamá. O sea que la casa paterna siempre se queda ahí, aunque usted se case, tenga hijos, de donde usted salió, esa casa se queda paterna ahí. Bueno, así mismo pasa con el hijo pródigo. El hijo pródigo se va
Y dice la palabra que su padre ese día, cuando vio a su hijo, que siempre anhelaba que él volviera, que él mató el mejor becerro. Y le puso la mejor túnica y le puso un anillo, hermano. Y el hijo que estaba ahí con él, el que estaba ahí, que no se fue, que la herencia no se la dio, se puso celoso, hermano. Y eso es lo que le pasa a las personas que critican eso. Eso le pasa a la persona que ellos ven a un pastor o vean a un evangelista o ven a una persona y ellos se creen más santos porque ellos piensan que el evangelista no puede fallar, no puede cometer un error. Y ellos sí se creen que ellos sí tienen el permiso de pecar como ellos quieran. Y hermano, somos todos hijos, somos todos creación y pasamos a ser hijos cuando creemos en Jesús. Pero aquellos que ya pasan a ser hijos, que es lo que quedó dicho, los que ya pasan a ser hijos, porque los que no son hijos quizás no entiendan ni siquiera lo que yo le estoy diciendo. Pero lo que le quiero estar diciendo, que aquellos que ya somos hijos, que un hijo, que uno se descarría del grupo de nosotros, no debe de alegrarse, debe de orar, porque eso le va a pasar lo que pasó con el hijo pródigo, que el hijo que se quedó se puso celoso. Y el papá le dijo al hijo, al que se puso celoso, este es el hijo perdido, el que estaba ahí y ha vuelto a... O sea, se puso contento, alegre, porque ese hijo perdido regresó de nuevo y recapacitó. O sea, no se perdió, recapacitó y pidió perdón. Y por eso está lo que el Señor dice, que Dios deja 99 para salir a buscar una. Y por eso dice que hay fiesta en los cielos cuando un apartado o un descarriado se arrepiente y vuelve de nuevo. Ahí hay fiesta en los cielos. Que por los 99 que ya están ahí, hermano. A veces es difícil de entender, porque el amor de Dios es tan grande, que Dios, ya lo que ya están haciendo la cosa bien, Dios ya sabe, esos son de él, ya Dios sabe, y eso tiene, hermano, usted se tranquilo, mire, los que están haciendo la cosa bien, los que creen que le están haciendo agrandando a Dios y creen para ellos que no pecan y están haciendo la cosa bien, siéntese bien, el Señor le va a dar su recompensa y van a ir al cielo tranquilos, sin coger lucha. Si para usted cree que ya usted es salvo y usted es perfecto, quédese tranquilo, porque Dios va a ir a trabajar con los descarriados, con los que se fueron. Eso es lo que Dios va a hacer. Ahí es que Dios va a hacer el esfuerzo con eso y le va a mandar personas para que le prediquen, porque es que Dios no quiere que ninguno se pierdan. O sea, Dios va a hacer el esfuerzo con eso, con los que se han ido, con los que lo apartado. O sea, el amor de Dios es tan grande que a veces no entendemos algunas cosas. Eso es que